toda la iglesia con la paz del Señor. Tomen sus asientos. Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado acerca del matrimonio cristiano. Y en esta tarde vamos a abordar un tema titulado El papel del esposo cristiano. El papel del esposo cristiano. En estos versículos que acabamos de leer, vamos a poder analizar el papel de ese esposo creyente. El patrón bíblico se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento y vamos a considerarlos y buscar una aplicación a nuestra realidad. Los textos que acabamos de leer, que por cierto es extenso, sin embargo claro, sobre los deberes del marido, y pone como modelo, increíblemente, el amor del Señor Jesucristo para con la iglesia. El marido, en realidad, en estos pasajes leídos, tiene el paquete mayor al recibir tal encargo. Muchas veces he oído a las esposas quejarse o a las mujeres quejarse y decir: la Biblia todo habla de la mujer y no habla nada del marido, ¿no? Y no es cierto, la Biblia sí habla. Por eso es que hoy vamos a ver este paquete mayor que le tocó a los varones, a los maridos, a los esposos, a los que van a ser esposos, hermanos, en cuanto a su deber, a su rol. Debemos tratar de estudiar con sinceridad, profundamente, mis hermanos, la palabra del Señor, y tener en cuenta el amor de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo pedir al Espíritu del Señor que reproduzca en nuestro corazón ese amor con el cual el Señor amó a la iglesia. Y cómo es que nos dice que nosotros debemos amar de la misma forma a la esposa. Bien, si lo haces bien, entonces llenará las necesidades de tu esposa y con toda seguridad ganarás su respeto. ¿Cuántos esposos les gustaría ser respetados por su esposa? ¿Qué dicen los varones? He oído que el mejor elogio que el marido puede recibir es de su esposa, y no de la extraña, sino de su esposa. Pero para que eso sea posible, pues hermanos, tenemos que cumplir con el paquete que Dios nos ha dejado, que es nuestra responsabilidad. Y la Biblia, hermanos, comienza diciendo que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. La comparación solamente es asustadora para los varones, ¿no? Bien, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Sería, hermanos, la pregunta del millón. ¿Cómo es que ama el Señor a la iglesia? Pues, hermanos, inicialmente vamos a tener que usar una palabra de la manera como amó el Señor a la iglesia. ¿Cómo ama el Señor a su iglesia? Y la palabra se llama sacrificio. Todos los varones digan fuerte: sacrificio. No les he escuchado a ustedes, hermanos. Digan sacrificio. Aleluya. Sacrificio. Entonces, el amor, hermanos, con el cual el Señor amó a la iglesia es el amor sacrificial. Es decir, el Señor se entregó a sí mismo, dice la Biblia, por la iglesia hasta la muerte. Se entregó a sí mismo por la iglesia porque amaba a la iglesia hasta la muerte.
¿Y lo hizo con qué fin? Lo hizo con el fin, nos dice la Biblia, de santificarla y hacerla gloriosa, sin mancha, sin arruga. Luego muestra ese amor, sustentándola y cuidándola, dice la Biblia, como su cuerpo. Entonces, el esposo que no esté dispuesto a morir a sí mismo, a sus gustos, a sus deseos, etcétera, no podrá amar a su esposa. Ahora quiero que paren muy bien las orejas, por así decirlo, a las esposas. Es decir, quiero que presten atención. Les conviene escuchar. Ustedes son muy buenas chantajeando. Chantajeen bien, pues, hermanas, ¿ya? Quiero que escuchen muy bien las solteras, ¿no es cierto? Para ver con quién se van a casar. Para ver con quién se van a casar. Porque los varones damos señales de quiénes somos. De quiénes somos. Entonces, mis hermanos y hermanas, el hombre que no esté dispuesto a amar a su esposa, por más que la Biblia le diga, por más que el Señor le ordene, porque es una orden de Dios amar a la esposa, ¿cómo? Dice, con sacrificio, sacrificialmente. Eso quiere decir que el esposo debe morir a sí mismo, debe morir a sus gustos, a sus deseos, para poder amar a su esposa. No puede amar a su esposa correctamente si no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. No podrá. Será imposible. Y la verdad, mis hermanos, para poder hacer eso los varones, tenemos que buscar ayuda de parte de Dios. De lo contrario, no podremos cumplir con ese cometido que el Señor nos ha pedido. Es decir, el varón, el esposo debe buscar el bien físico, el bien emocional, el bien espiritual de su esposa, y desearía, hermanos, en realidad, cada esposo cumplir con esto, porque entonces tendrá a una esposa sana. Yo quiero decirles, hermanos, que por más que nosotros quisiéramos que fuera distinto, que fuera diferente, pero todos los varones, cuando llegó la hora del casamiento, nos estamos casando con una persona que probablemente aún tenga heridas, aún tenga malos recuerdos, aún tenga problemas emocionales, aún tenga problemas de formación, aún tenga ideas erradas y equivocadas que recibió de sus padres, y aún tenga muchas ideas preconcebidas que incluso no dejará que ella reciba lo que el esposo le quiera dar. Entonces a los esposos nos conviene tener a una esposa sana. A una esposa sana emocionalmente, a una esposa sana espiritualmente, a una esposa sana psicológicamente, físicamente. A todos los esposos nos conviene tener una esposa sana. Pero hermanos, ¿acaso usted no ha escuchado a su papá decirle a su mamá, a tu mamá, mira, tú eres una enfermiza, ¿no es cierto? Estoy cansado de tus dolencias, de tus enfermedades, de tus constantes achaques. Pues en realidad nuestro padre no sabía lo que decía, y muchos varones no saben lo que dicen, porque al varón le conviene tener una esposa sana. Pero la realidad no es esa. Hay muchísimas mujeres
que no solo están enfermas físicamente, sino que también están enfermas espiritualmente, sino que también están enfermas emocionalmente. Y el esposo debe buscar, hermanos, la forma y la manera, y debe buscar delante del Señor, ¿no es cierto?, incluso en oración, y consultar a Dios de qué manera el esposo va a poder ayudar para que su esposa sea una mujer sana. ¿De qué forma? ¿Cuál será? Pues, hermanos, necesitamos aprender a hacer que nuestra esposa esté bien anímicamente, espiritualmente, físicamente. Entonces aquí cabe la exhortación de la palabra del Señor, que nos dice que las esposas deben ser amadas por su esposo como a sí mismo. Como a sí mismo. La Biblia dice eso: maridos, amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos. El hombre no querrá estar enfermo. El hombre no querrá estar mal. El hombre no querrá estar con dolencias físicas, espirituales, emocionales. Buscará la manera de estar bien. Pues, hermanos, la esposa se convierte en una parte importante de tu vida. Y si tu esposa está enferma, ya sea física, espiritual o emocionalmente, una parte de ti está enferma. Una parte de ti está con dolencias. Si ella está enferma, tú estás enfermo. Es decir, necesitamos buscar de parte de Dios cómo ayudarla en ese sentido. Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo para los maridos y qué tarea más grande? Entonces ya no quiero escuchar a las mujeres decir todas las mujeres, ¿no? No, hay una tarea muy grande para los esposos. Digan los esposos, ¿qué tarea más grande? Pero ¿estará dispuesto a cumplir esa tarea? ¿Estará dispuesto a llevar a cabo esa tarea grande? Por eso, hermanos, subrayamos la necesidad de tener una vida espiritual vigorosa y lleno del Espíritu Santo. Ojo, estamos hablando de matrimonios cristianos. Porque uno que no tiene a Cristo no entenderá nada de esto, absolutamente. No entenderá. Y un esposo cristiano necesita estar, hermanos, espiritualmente vigoroso, espiritualmente lleno del Espíritu Santo. Si no, no podrá llevar a cabo esta tarea. No podrá llevar a cabo esta tarea. Un cristiano carnal no lo hará. Muchas veces el carnal puede resultar peor que un mundano. Y entonces no lo podrá hacer, no podrá llevar a cabo esta tarea. Entonces, cuando hay fracasos en las relaciones, debemos reconocer que estamos andando de manera equivocada, errada. No estamos andando de la manera como el Señor lo ordena. Nadie puede sostener las relaciones que Dios manda si no anda en su poder, si no confía en las promesas de Dios. Aquí los esposos tenemos que decir: yo voy a cumplir, yo voy a llevarlo a cabo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Necesitamos de la fortaleza de Dios. Necesitamos de la fortaleza de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 19. Colosenses capítulo 3, verso 19. Nos dice algo interesante. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué dice? ¿Qué dicen, maridos? ¿Están leyendo los maridos? No quieren leer, ¿no? Pastor, se perdió el versículo, no lo encuentro. Voy a esperar que lo encuentren todos.
¿Ya encontraron, hermanos? ¿Qué dice? No seáis ¿qué? Ásperos. No sean rasposos, hermanos. A ver, repite esa exhortación con una interesante adición, hermanos, a lo que estamos hablando. Y no seáis ásperos con ella. A ver, ¿a cuántos maridos todavía les gusta hablar palabrotas? Qué feo, ¿no es cierto? En la casa de un cristiano, palabrotas. Palabras irreproducibles. Pastor, mi marido en la casa se despacha conmigo. Pastor, cuando llegó mi esposo me dijo así, así, así. Y está acostumbrado muchos varones en andar hablando palabrotas en su casa, como si su hijo no le estuviera escuchando. Y muchas veces lo dice cuando está molesto, ¿no es cierto? Cuando supuestamente está amargo. ¿Qué pasa con ese humor irónico? Se cree chistoso y lanza su ironía que hiere la sensibilidad emocional de la mujer. Mucho más de lo que el hombre quiere creer o piensa. Las mujeres increíblemente son heridas y las palabras, sin que muchos de nosotros lo sepamos, hieren muchísimo a las esposas. Los golpes lastiman el cuerpo. La aspereza lastima el alma. Lastima las emociones. La comunicación no verbal, el tono de voz, los gestos, las miradas que matan. Yo tengo una mirada matadora, dicen los varones, ¿no? Y le dan una mirada a su esposa y ya quisieran tener rayos X o fuego en sus ojos o poderes hipnóticos. Ya quisieran tener y dan una mirada de esos. ¿Qué más? También es aspereza para la mujer las críticas, especialmente frente a otros. Criticar a la esposa o hacer quedar mal a la esposa frente a los demás. El menosprecio de su persona. Y por qué no decir la agresividad sexual en el hombre para con su esposa. Asperezas que dañan la relación del marido para con su esposa. Qué sabio es Dios al prohibir esta clase de comunicación en el hombre. El hombre cristiano debe dejar la aspereza, debe dejar de ser áspero, maltratador verbalmente con su esposa. Y todavía se queja de que no le ama. Todavía se queja de que ya no es como antes. Pero no es que quiera defender a muchos varones. Lamentablemente muchos varones no tienen cómo ser diferentes a no ser cuando escuche la exhortación de la palabra de Dios. Y entonces el marido diga, el hombre diga, ahí estoy errado. Allí estoy equivocado. Yo voy a hacer un giro, voy a hacer un cambio en mi vida. ¿Y sabe por qué funcionará? Porque entonces
tomará la decisión de obedecer la bendita palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué muchos hombres se comportan así? Porque así vieron a su papá, así vieron, hermanos, a sus abuelos. De esa forma creció, viendo ese espectáculo creció, y por lo tanto ha quedado grabado en su mente y en su corazón esa manera de lastimar a la esposa, esa manera de lastimar a la mujer. Hermano, mi hermano, usted tiene que pensar muy seriamente y usted tiene que estar diciendo en este instante ya: yo voy a cambiar eso. Aleluya. ¿Quién está diciendo eso, hermanos? Yo voy a cambiar eso. Y sabe, todos los días necesitamos cambiar en nuestra manera de comunicación, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de responder el teléfono. Debemos cambiar, necesitamos todos los días ser mejor, porque de lo contrario estás dañando tu relación. No estás cumpliendo con lo que Dios te ha pedido, no estás cumpliendo con el paquete que Dios te ha impuesto, y que es amar a tu esposa como a ti mismo. No lo estás haciendo. Ahora, hermanos, Dios, al prohibir esta clase de comunicación, lo que quiere es, hermanos, sanar las heridas. Lo que quiere es curar, vendar, restaurar. No nos debe sorprender, hermanos, que el otro pasaje clave se encuentra en 1 Pedro capítulo 3 verso 7. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Y lleva el mismo mensaje. Y dice así que los maridos deben aprender a vivir sabiamente con sus esposas, dándoles honor. ¿Como a qué dice? Como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida. Las mujeres, que son vasos de plástico, son vasos frágiles. Hay muchas mujeres que se hacen fuertes y dicen: no, a mí no me hacen daño, a mí ya no me daña. No es verdad. Yo no sé cuántos años usted viene sufriendo ese trato, porque a tu lado tienes a un marido necio. Porque para poder cumplir la palabra de Dios, dice, hay que ser sabio. Dicen que los maridos deben aprender a vivir sabiamente con sus esposas. Para aprender a tener un matrimonio cristiano, los maridos necesitan ser sabios. ¿Cuántos sabios hay en esta noche? Todos digan por lo menos aleluya. ¿Cuál es esta sabiduría? ¿Qué sabiduría es la que Dios nos pide para poder vivir un matrimonio cristiano? ¿Cuál es? Esta sabiduría no es esa sabiduría del mundo que se aprende en clases de educación sexual, educación matrimonial, o basada en posiciones netamente biológicas, psicológicas. Hermanos, hay tantos lugares en donde incluso se enseña a ser hombres al máximo, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Donde aprendemos la sabiduría de Dios es en su palabra. Hay lugares en donde están enseñando sabiduría humana, basado en la biología, en la psicología. Son principios humanistas que no funcionan, porque de lo contrario, mis hermanos, el mundo no necesitaría de Dios.
El mundo necesita de Dios, los hogares necesitan de Dios, los matrimonios necesitan de Dios, porque se están destruyendo, se están acabando, se están maltratando y están, hermanos, teniendo hijos maltratados psicológicamente, espiritualmente, hijos maltratados con el ejemplo que han recibido, hijos que crecen y se casan y luego tienen y reproducen el mismo matrimonio o peor que sus padres tuvieron. Hermanos, el mundo necesita de Dios, los hogares del mundo necesitan de Dios, porque es Dios quien sabe cómo funciona el matrimonio. Es Dios quien sabe cómo funciona el matrimonio. Esta sabiduría es la sabiduría espiritual. Maridos, vivid sabiamente con ellas. Los esposos necesitan ser hombres sabios, y esta sabiduría es espiritual. La de este mundo produce celos, amarguras, contenciones. Lo que desciende de Dios es, dice la Biblia, una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Bendito sea el Señor. Si usted duda, lea conmigo Santiago capítulo 3. Libro de Santiago. Vamos a leer capítulo 3, el verso 13. Santiago 3, 13. Miren, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Maridos, aprendan a vivir sabiamente con su esposa. Esta es la sabiduría que el marido necesita. Es decir, los maridos, me incluyo, necesitamos ser sabios. Usted tiene que decir: yo necesito ser un hombre sabio. ¿Usted sabía que hay matrimonios que a los 40 años, 45 años, 50 años ya no funciona? Es un matrimonio que ya no funciona. Y claro, ambos se echan la culpa. La próxima semana, si Dios permite, hablaremos acerca del rol de las esposas. Pero ambos echan la culpa y dicen: no, ella tiene la culpa, tú tienes la culpa. Y al final, a los 45, 50 años, ese matrimonio ya no funciona. Ya viven en cuartos separados, duermen en camas separadas, ya viven separados bajo el mismo techo, pero separados. Y hay mujeres que dicen: yo vivo con el enemigo. Viviendo con el enemigo. Parece título de película, ¿no? ¿Por qué? Ya que estamos hablando del marido, porque no hablaremos de las mujeres. Hermanos, no son sabios. Si los varones no son sabios, ¿qué son? ¿Qué son, varones? Necios. Y hay creyentes necios. Muchos años en la iglesia, pero con necedad, porque no ha aprendido sabiduría espiritual. Sabiduría que desciende de lo alto, sabiduría que desciende de Dios.
no aprendido. Y si no aprendemos a ser sabios, no podremos tener un matrimonio cristiano. No podremos sobrevivir a todo que nos rodea. No podremos sobrevivir a todas las cosas malas y difíciles que tenemos que enfrentar. Pero si aprendemos a ser sabios, aleluya, el matrimonio funcionará. Bendito sea Dios. Tu hogar funcionará. Tú puedes tener un matrimonio a los 50, a los 60, a los 70. Tú puedes tener un hogar. Tú puedes tener una familia. Tal vez ya no estén los hijos, estarán los nietos. Y ahí ellos verán y tú te alegrarás, porque tus hijos también tendrán un hogar cristiano, un matrimonio cristiano. Ellos también aprenderán a ser sabios y podrán disfrutar de vivir en el hogar, en el matrimonio. De no ser así, mis hermanos, los hijos van saliendo de la casa. Uno salió por allá, otro salió por acá y otro por allá. Uno es madre soltera, el otro es padre soltero, ¿no es cierto? Y los hijos y los padres van mirando a sus hijos destruyéndose la vida de a poquito. Y los padres dicen: Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Maridos, aprendan a vivir sabiamente con sus esposas. Casarse, muchachos, es para sabios. Es para sabios. ¿Dónde están los solteros? Levántenme la mano. Solteros, levántenme la mano. Sigan con la mano arriba, con la mano arriba. Solteros, solo solteros, pero bien alto. ¿Se avergüenzan de ser soltero? Baje la mano, hermanos. Solteras, gánenle a estos tímidos. Levanten la mano, solteras. Solteras. Hermanos jóvenes, si ustedes quieren casarse, ustedes necesitan aprender a ser sabios. Si Dios les ha dado la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer la palabra, olvídate todo lo que has visto en tu casa. Olvida lo que has visto en tu padre. Olvida lo que has visto en tus abuelos, en tus antepasados. Olvida todo eso y ponte a pensar que necesitas ser sabio para casarte. Sabio. Mis hermanas solteras, no cometan el error de casarse con necios. No cometan el error de casarse con maltratadores. No cometan el error de casarse con gente que habla mal, con gente que hiere, con gente que trata mal, con gente que no sabe tratar a su madre. No cometa el error y dile: ¿sabes? ¿Quieres algo serio conmigo? Vaya a aprender a ser sabio primero. Ahí sí está bien el dicho: mejor sola que mal acompañado. Mejor sola que mal acompañado. Pero si tú eres un muchacho sabio, tú eres un joven sabio, mi hermano, varón, habrán muchas hermanas orando por ti. Señor, yo quiero ser la idónea de ese sabio. Habrá una fila orando, pidiendo permiso a Dios. Y tú podrás decir: con esta sí, con esta no. Porque eres sabio. Porque eres sabio. Hay muchachos que andan así todos tristones, nadie me hace caso. Tienes que aprender a ser sabio. No basta la cara bonita, el porte bonito, no basta su billetera, su carro, no basta eso, mi hermana. Necesita aprender a ser sabio, aleluya. Los varones necesitamos ser sabios. No importa, pastor, yo tengo ya 30 años, 40 años de casado, ya se viene mi boda de oro y la verdad es que ¡qué bonito! Se viene la boda de oro, entonces por lo menos llega sabio a tu boda de oro, pues. ¿No es cierto? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces, queridos hermanos,
Santiago nos aconseja que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Y con esa sabiduría, ¿qué matrimonio va a funcionar, mi hermano? ¿Qué matrimonio? Pero la sabiduría del cielo, qué precioso. La sabiduría que desciende de lo alto, en primer lugar es pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Usted se imagina un hombre así? ¿Usted se imagina un hombre así? ¿Usted como hombre se imagina en ser así, mi hermano? Alguien que recibió sabiduría y tiene una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Mis hermanos, eso es lo que necesita el hogar para que pueda reinar la paz y la felicidad. Bendito sea Dios. Es posible ser feliz en el matrimonio. Los chicos, los jóvenes no tienen por qué tener un matrimonio en desgracia, un matrimonio en sufrimiento, en dolor. Si tú te preparas, pues tendrás un matrimonio feliz, un hogar feliz. Hay un coro antiguo lindo y dice: con Cristo en la familia, un feliz hogar. Aleluya. Entonces, mis hermanos, cada esposo, si es sabio, va a comenzar a estudiar a su esposa. Sí. Las mujeres necesitan ser sometidas a un estudio exhaustivo. Porque tienes que saber qué es lo que necesita, cómo reacciona en determinadas circunstancias. Cuando sale el sol, ¿cómo está su ánimo? Yo cuando la luna, mentira, hermanos. Porque las emociones de las mujeres son muy cambiantes. Y los hombres solemos en molestarnos con ese cambio de humor que pueda tener. Y los hombres solemos en desesperarnos con ese cambio de humor que pueda tener. Cuando llegues a tu casa, mi hermano, y tú llegas y dices: llegué, aquí estoy, dice Mariano Escriba Moreno, ¿no? Siempre llega haciendo bulla a su casa, no es una de las características de él. Nadie le hace caso. Se va a la cocina, le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, bien. ¿Te pasa algo? Nada. ¿Estás enferma? Nada. ¿Estás triste? Nada. Y cuando la mujer dice nada, le pasa todo. Le pasa todo. Y si el hombre sigue de preguntón, te dije nada. No te quedes de molestoso ahí, mi hermano. Apártate de allí. Lo mejor que puedes hacer es apartarte. Ponte a silbar, ponte a cantar, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no es cierto? Aléjate. Hay un consejo de la Biblia: apartaos de toda especie de mal. Aléjate, hermano. No te quedes ahí porque vas a perder. El hombre sabio estudia a su mujer. Mira, debe estudiar bien para determinar cuáles cosas son las que quiebran a ese vaso frágil. Y el hombre debe aprender a derramar en ese vaso sus mejores intenciones, para que esa esposa pueda ser una esposa, hermanos, feliz. Para que esa esposa pueda ser una esposa realizada, el hombre necesita estudiar, saber, conocer. Si tú no conoces a tu esposa, pues ¿quién la va a conocer?
No necesitas que pase 20 años para que tú digas, yo la conozco a mi mujer, yo sé cómo ronca, qué perfume usa. No necesita pasar 20 años. Tú puedes saber eso mucho más antes. Tú puedes conocer muchas cosas mucho más antes. Hay muchas cosas que los varones necesitamos aprender, que los esposos necesitamos aprender. Hay muchas formas de conducta que necesitamos cambiar. Hay muchas maneras de conducta que necesitamos estimular. Hermanos, el hombre necesita ser sabio. Hay un libro, hermanos, interesante. Y el título de ese libro dice así: marido, hazte un favor, ama a tu mujer. Si alguien lo encuentra, lo leí en realidad por la web. Marido o maridos, marido, hazte un favor, ama a tu mujer. Aprende a amar a tu esposa. Si solo por la razón, hermanos, y es que vas a recibir beneficios, pues hermanos, es importante, ¿no? Imagínate, vale la pena amar a tu esposa como ella necesita ser amada. Pero hay otra razón más importante. Así te ama Dios a ti. Así te manda Dios amar a tu esposa. Así como Dios te ama a ti, es así como Dios te manda que ames a tu esposa. Aleluya. De no hacerlo, tú vas a perder en tu matrimonio. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque las esposas cristianas son coherederas de la gracia de la vida en la casa. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, he escuchado cuando he estado en consejería con muchos, me han dicho, pastor, pero yo sí quisiera, realmente si el Señor me diera la oportunidad de casarme otra vez, yo sí obedecería en amar a mi esposa, ¿no? Por esta que tengo ya está difícil. Entonces yo me quiero divorciar, pastor. Necesito que usted me autorice. Necesito que usted diga, sí, divórciate, mira, te voy a contar cómo es ella. Le digo, ¿sabes por qué es ella así? El 50% de la culpa es tuya. Si tu esposa es como es, la mitad de la culpa es tuya. La otra mitad es de ella, ¿no? Pero la mitad es tuya. No, pastor, tú nunca has sido un hombre sabio. Tú nunca has sido un hombre sabio. Tú has sido un hombre necio. Tú nunca has entendido que ella es un vaso frágil. Tú nunca has entendido que ella necesitaba de ti. Tú no has entendido muchas cosas. Y por lo tanto, la mitad del problema, la mitad de la culpa es tuya. O sea, te has equivocado, has destruido, has malgastado su vida, su juventud. Y ahora que ella está con la juventud malgastada, ahora que ella ya no tiene muchas cosas que darte, probablemente tú dices, me quiero separar y quiero acabar con este matrimonio. La mitad de la culpa, de la razón por la cual tu esposa está así, es tu culpa. Así es que tú vas a remediar eso. Tú vas a tener que remediar eso. Algunos han hecho caso, pero otros no. Y destruyeron su hogar. Destruyeron su matrimonio, abandonaron la mujer de su juventud, teniendo la culpa, hermanos, por todo lo que pasó, por todo lo que sucedió. Eso es triste. ¿Por qué es que tan pocos hombres cumplen con este patrón divino en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Saben, muchos matrimonios quisieran una varita mágica para resolver.
Yo he conocido a algunos de ellos. Uy, pastor, he encontrado una universidad para ser feliz, me dijeron. En esa universidad aprendemos a ser buenos esposos, esposas. Aprendemos a tener un hogar maravilloso. ¿Y cuánto tiempo dura ese estudio? Bueno, 2 años, con 2 años felices para siempre. No existe tal cosa, hermanos. Es toda una vida. Habrán problemas, habrán dificultades. Habrá que perdonar, habrá que sobrellevar, habrá que aprender muchas cosas. Habrá que sufrir otras algunas. Pero es de toda una vida. No es, hermanos, de un par de años. No, no es de 40 días y ya está todo está bonito. No, eso no funciona así. Entonces hay muchos varones que en realidad quisieran resolver su problema con una oración, con una unción de lo alto, con algo que cambie eso. No, mi hermano, no. Eso no va a cambiar de noche a la mañana, porque tiene que ver con carácter, porque tiene que ver con comportamiento, porque tiene que ver con lo que has aprendido, con lo que has visto, con el legado que te dejaron. Tiene que ver con esas cosas indelebles guardadas en tu mente que necesitamos sacar. Tiene que ver con aprendizaje, con búsqueda de sabiduría. De lo contrario no funcionará. Entonces, hermanos, no es fácil cambiar viejos modelos. No es fácil cambiar ejemplo de familia y cultura por los nuevos patrones bíblicos. Si usted entregó su vida al Señor, entregue también su matrimonio en las manos del Señor y comience a leer la Biblia, porque hay nuevos patrones, nuevos mandamientos, hay nueva vida en la palabra del Señor para tu hogar, para tu familia. No necesitas solamente tú, hermano, o tu esposa, también hay palabra para tu familia, para tu hogar. La influencia del mundo sobre los hombres es muy fuerte. Es muy fuerte, imponiendo una imagen machista, que es todo lo contrario al amor que Dios manda. La carne es débil, dicen, y buscan excusarse. Así soy yo, o así me tienes que aceptar. Y terminan diciendo a su esposa: tú sabías cómo era yo, así que o te aguantas o te vas. Qué terrible, ¿verdad? El diablo tratará y trata de destruir el matrimonio cristiano, pues es la demostración más hermosa del amor de Dios en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios amó al mundo de tal manera, y Dios nos manda que amemos de la misma forma a nuestra esposa. Así como Dios amó al mundo, así como Dios amó a la iglesia, así como Dios amó al pecador, hermanos, Dios nos manda a nosotros los varones amar a nuestra esposa. ¿Usted se imagina hogares en donde hayan, hermanos, maridos que amen así a su esposa? ¿Usted se imagina? Qué hermoso sería. Pero el diablo quiere destruir todo eso. La corriente de este mundo, la debilidad de tu carne, las artimañas de Satanás, hermanos, quieren destruir, quieren vencer. Pero ahí está la luz de Cristo, ahí está la presencia de Dios, ahí está la ayuda del Espíritu Santo, ahí está la fuerza que viene de parte de Dios, ahí está todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, mi hermano. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu matrimonio? Tal vez has pensado que tu matrimonio, uy, es maravilla, mi matrimonio, es lindo. Tal vez has pensado que eres el ejemplo máximo de un hogar feliz. Y te das cuenta ahora que no, ni siquiera has sido sabio. Y te das cuenta ahora que has dañado muchas veces. Te has equivocado muchas veces y continúas en la misma equivocación. Algunos afirman que si su esposa cumpliera con someterse, ellos podrían amarla. Y me han dicho: si mi esposa se sometiera, pastor, yo la amaría, pero ella no se somete.
Es al revés. La mujer se somete al hombre que le ama. Al hombre que le ama de verdad, la mujer se somete. Pero muchos maridos primero quieren someterla para después amarla. ¿Y cómo la sometes a una mujer sin amarla? Entonces aparecen golpes, empujones, palabrotas, necias, sucias, incoherencias. ¿Cómo va a ser posible? No, primero se ama para que la mujer pueda, hermanos, someterse de acuerdo a la palabra del Señor. Pero muchos quieren hacer eso al revés. Ningún mandamiento divino depende de lo que una segunda persona haga. Es decir, no, si ella se comporta, si él se comporta, si él o si ella. No, lo que nosotros tengamos que hacer no depende de los demás. Lo que Dios nos pide a nosotros hacer no depende de lo que otros hagan. No depende de lo que tu esposa haga. Lo que Dios te pidió hacer depende de ti mismo. Depende de nosotros. Si Dios te pidió a ti, hazlo en el nombre de Jesús, y Dios va a empezar a obrar en tu vida. Dios va a empezar a obrar en tu matrimonio. Dios no puede obrar donde nadie le cree ni le obedece. Si tú como varón no eres capaz de creer en estas palabras, si tú como varón no eres capaz de obedecer la palabra de Dios, ¿cómo Dios obrará? Realmente el hombre, como líder espiritual de su casa, ha de poner la pauta de la obediencia, como Josué. Josué dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabe por qué dijo Josué eso? Porque primero él era el ejemplo de servicio a Jehová, el ejemplo de amor a Dios, el ejemplo de un hombre de Dios, el ejemplo de un siervo de Dios. Eso era Josué, y por lo tanto su familia lo sabía, y su familia también estaba con él, y por eso él puso la pauta y dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor. Oh, mis hermanos, ojalá tuviéramos entonces discípulos así, discípulos de Cristo, dispuestos a mostrar al mundo este nuevo patrón del reino de Dios. En nuestros días, hermanos, hay tantos problemas matrimoniales, hay tantos matrimonios destruidos, y esos matrimonios destruidos, esos hogares destruidos que están allá afuera, mis hermanos, pidiendo socorro a ver si algo pueda suceder. Yo recuerdo, hermanos, estos días estaba llegando a consejería, y yo no me acuerdo haber citado a una señora joven que estaba ahí, y claramente se podía ver que ella no era creyente. Y entonces me dijo: pastor, yo estoy acá porque alguien por ahí me dijo que usted daba consejería los días jueves, y me vine así. Yo no tengo ninguna cita, pero quiero conversar. Dígame, le digo, lo que pasa es que mi matrimonio está por romperse, por quebrarse, por destruirse, y yo no quiero que se destruya. Tengo un hijo, yo no quiero que se acabe, y mi esposo me ha dicho que ya no quiere saber más nada de mí porque todo se acabó, pero estoy aferrada a que algo pueda suceder. Yo no quiero que se destruya. Y la mujer comenzó a llorar porque no quería que su hogar se destruyera. Y allá afuera, como esta persona, hay muchos que están llorando porque se aferran a que su hogar no se destruya, su matrimonio no se destruya. Pero ¿cómo es que nosotros llegaremos a ellos? ¿Y cómo es que le ayudaremos si muchos hogares cristianos incluso están pasando problemas de este tipo? Necesitamos tener matrimonios verdaderamente cristianos, donde haya esposos sabios, donde haya esposos que aprenden a ser sabios para tener un matrimonio feliz, para tener un hogar feliz bajo los patrones de la bendita palabra de Dios. Sí funciona, sí podemos tener matrimonios felices, hogares felices, y podemos ser ejemplo de toda esa gente que necesita una luz de esperanza en Cristo. Es posible que el matrimonio sea restaurado en Cristo, es posible que los hogares
sean restaurados, y los mayores ganadores serán esos hijos que están, hermanos, asustados de que sus padres están planeando separarse, están planeando acabar con su matrimonio y se están imaginando si se irán con papá o se irán con mamá. Esos hijos serán los primeros en sonreír y en saber que Dios salvó el hogar de sus padres, que Dios salvó el matrimonio de sus padres. Pero son los matrimonios de la iglesia que serán los ejemplos para que la gente, para que la vecindad, para que los vecinos puedan ver que usted y yo sí tenemos un matrimonio sólido, un matrimonio cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes han venido a glorificar a Dios en esta tarde? Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Vamos a acercarnos a Dios. Yo espero que los varones en esta tarde hayan sido inspirados, hayan sido retados de parte de Dios, hayan recibido un reto de parte del Señor y estén pensando muy seriamente en lo que necesitan hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos las gracias por tu bendita y santa palabra. Quiero darte las gracias por todos los que han venido en esta tarde a oír tu palabra, y que tu palabra, Señor, afecte poderosamente en sus vidas y en sus corazones. Y gracias por aquellos hogares y por aquellos matrimonios, Señor, que están aprendiendo a amarse, a respetarse. Gracias por esos hogares y matrimonios que aprenden principios bíblicos para tener un matrimonio cristiano, y aquellos que todavía no los tienen, inspira, ayuda. Oh Dios, habla mucho más fuerte en cada corazón de cada varón que en esta tarde estuvo en tu casa. Gracias, mi Dios. Mientras, hermanos, estamos en espíritu de oración, yo quiero hacer una invitación.